cuando terminéis con ella, me miráis aquí todos. Muy buenas tardes. La verdad que os agradezco mucho que estéis aquí. Huerta Alta y Capellanía, si no me equivoco. Muchas gracias. Yo sé que estáis a final de curso y estáis con mil historias ahora. Es complicado de tirar de vosotros, pero yo creo que la ocasión lo merece. Y cuando termine el encuentro de hoy, os vais a explicar el porqué, ¿no? Bueno, lo vais a ir comprobando conforme nuestra invitada de hoy pues comienza a hablar y bueno, porque os va a hablar de un tema que yo creo que os interesa bastante. Es un ciclo, para los que no conocéis el Museo de la Educación. El Museo de la Educación ocupa lo que era la antigua biblioteca. Allí estamos desde hace ya 3 años y bueno, entre las muchas actividades que venimos realizando, este ciclo, el MAE se mueve, es uno de ellos. Y en esta ocasión, Cristina Consuegra, que es nuestra coordinadora de todo este tipo de actividades, pues nos planteó de contar con una persona, bueno, que es de las, yo creo que de las que mejor comunica y sobre todo la temática que hoy planteamos aquí, ¿no? Que es la relación de las nuevas tecnologías con los jóvenes. Y yo creo que la presencia hoy aquí de Esther Paniagua, ella es periodista, ha escrito ya muchos libros de máximo interés. Ahora ya Cristina nos hablará un poco más de ella, pero le estamos muy agradecidos que en su apretada agenda pues encuentre un hueco para venir a Laurín de la Torre a hablaros a vosotros, porque al final este encuentro lo teníamos previsto de hacerlo por la tarde, pero dijimos no, vamos a hacerlo por la mañana y lo vamos a enfocar a los jóvenes. Vamos a hablarle a ellos, que era el objeto, la primera, la de Michelena. Pues la verdad que estuvo genial, fue una conferencia muy interesante, pero cuando nos fuimos de aquí dijimos haría falta que jóvenes aquí también en la sala. Hubo un debate muy interesante, aquello duró bastante, pero estuvo genial, pero faltaron los jóvenes. Y por eso estoy súper contento de que estéis aquí, representados por 2 institutos del municipio y bueno, yo creo que vais a disfrutar y lo mejor de todo es que vais a tener la oportunidad, no os cortéis, de verdad, no os cortéis, de hacerle cualquier tipo de pregunta a Esther. Y nada, yo agradezco también que, como digo, a las profesoras que estáis hoy aquí, con los grupos que os hayáis implicado en la actividad, de verdad, lo agradezco muchísimo. Agradezco también que esté mi compañera concejala Susana, de Participación Ciudadana, y a Germán, también otra de las almas del Museo de la Educación, con sus actividades dentro de su empresa de Planeta Explora, Ciencia Divertida. Muy agradecido que esté aquí también. Y a las compañeras de la biblioteca, por supuesto, que siempre estáis aquí al pie del cañón. Bueno, pues vamos a escuchar y esto también quedará grabado para tu revisión y colgarlo en nuestro canal de YouTube, que ahí tenemos piezas muy interesantes y la de Esther no puede ser menos. En primer lugar, disculparnos por el retraso, porque yo he pillado 2 atascos en 2 puntos diferentes de la ciudad, porque es siempre muy útil quienes deciden sobre la cosa pública y sobre el tráfico, pues hacer obras en pleno centro de Málaga, colapsando toda la ciudad. Pues bueno, en fin, está todo muy bien pensado, pero bueno, en fin, no vamos a hablar de ese tema, que me caliento. Disculparnos por el retraso porque ha sido considerable y aparte llevamos varios días con un calor bastante severo, insoportable, así que muchísimas gracias por la espera y bueno, espero que nos disculpéis. Agradecer al Museo Andaluz de la Educación, a Manuel López Mestanza, el impulso y el apoyo en esta programación que, ostras, cuando miras todos los nombres propios que han pasado por las 5 ediciones que llevamos, pues da un poco de vértigo. Lo abrimos en 2020 con el filósofo que, bueno, ahora muy mediático porque está tanto en televisión como en radio, José Carlos Ruiz. Además, como siempre decimos, una de las primeras actividades presenciales a nivel nacional se hizo aquí, en Alhaurín, cuando no se sabía exactamente
si íbamos a poder hacer programaciones culturales, ¿no? Cuando no sabíamos exactamente qué iba a suceder con la cultura. Desde entonces han pasado nombres propios como Manuel Cruz, Montserrat Domínguez, Lola Pons, Mariela Michelena, Nati El Preciado, Manuel Ares Maldonado, una serie de nombres que se están preocupando de pensar todo lo que nos está pasando, que es mucho. Y además, efectivamente, como decía Manuel López Mestanza, como decía Manolo, en ocasiones quienes decidimos sobre las programaciones culturales pecamos de no contar con vuestras voces y vuestra mirada, porque en todo esto que nos está pasando está la herencia que os vamos a dejar, es decir, el mundo que os vamos a dejar, que sin pecar de pesimista, es decir, tampoco yo procuro siempre mirar hacia la esperanza, que siempre la hay, pero la cosa no pinta excesivamente bien, sobre todo en el ámbito que Esther Paniagua, esta experta tecnológica, yo como siempre me gusta definirla, hay que la define como periodista, pero bueno, yo creo que su labor va mucho más allá de la comunicación y la divulgación, porque ella construye un discurso propio y eso la convierte en una pensadora en el ámbito tecnológico. Además es mujer, un ámbito estrictamente masculino en el que cualquier voz que venga o propuesta que venga, ahora hablaremos del género, de las mujeres, siempre se pone en duda o cuesta más que las voces de las mujeres sean escuchadas. Dicho esto, pone a Eloy Muñoz, al fotógrafo, que siempre está ahí de manera silenciosa y casi nunca lo nombramos, así que muchísimas gracias. Ahora sí, Esther Paniagua, bienvenida a El Mae se mueve. Bueno, pues qué voy a decir, que muchas gracias por estar aquí, disculpar también, como ha dicho Cristina, ¿no? Disculpar el retraso, que ha sido, bueno, problemita, pero nada, ya está soslayado, ya estamos aquí. Agradecer muchísimo al MAE por la invitación, a Cristina, claro, también por pensar en mí y eso, y a vosotros, ¿no? Por estar aquí, por interesaros. Para hablar de bueno, muchos temas que nos afectan en nuestras vidas diarias. Yo le llamo nuestras vidas conectadas, que al final, bueno, todo el tiempo estamos conectados, ¿no? Ya sea por una razón o por otra, sobre todo pues, para estar en contacto o en comunicación con nuestros amigos, nuestros familiares, para mirar vídeos, para ver lo que se cuece por las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? A veces incluso también para trabajar o para estudiar, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, ¿no? Nos hemos esclavizado al móvil y a las herramientas digitales. Entonces, bueno, pues no cuento más. No sé si me queréis empezar haciendo preguntas sí. o... Bueno, vamos a hacer una radiografía. Muchos de los asuntos os suenan, pero efectivamente, como ella acaba de decir, desde que nos confinaron e irrumpe en nuestras vidas y nuestra rutina, en nuestra cotidianidad, la pandemia, la relación con la pantalla se ha intensificado y nos hemos acostumbrado a términos como la brecha digital, porque todos dimos por hecho que durante el confinamiento todo el alumnado y todo el profesorado tenía una conexión adecuada en casa y no se demostró pues, que no todo el alumnado tenía un dispositivo o un ordenador adecuado y una conexión adecuada para poder recibir las clases. De hecho, vamos a preguntarles, ¿quiénes de vosotros no pudisteis seguir clases? Porque no podías seguir las clases. Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa diferente. El año pasado, cuando volví a repetir, me fui de viaje y me confinaron en otro país. Me han quedado 9. Madre mía. Pero no ha sido por un problema de que no tuvieras conexión a internet o que no tuvieras ordenador. Experto tecnológico. Como que no. Y hay alguien que por falta de ordenador o de acceso a internet no pudiera seguir las clases online. No.
Vale, bien, no hay ese caso aquí, no hay brecha digital en este aula. Bueno, pero nos acostumbramos a esos términos. Después han venido muchos que aparecen ya, y yo creo que es algo de agradecer el que nos comiencen a contar parte de los problemas que tenemos, que estamos viendo la punta del iceberg y que sobre todo vais a tener, ¿no? Esta cosa que se dice de todavía las profesiones que vais a ocupar el día de mañana no se han inventado, ¿no? Están en proceso, pero aparecerán, y eso está vinculado al ámbito tecnológico. Pero después está este tema tan jorobado de la precariedad como la presencia invasiva y constante de la cultura de la pantalla genera precariedad, desigualdad. No es lo mismo el vínculo que la mujer establece con la pantalla que el vínculo que el hombre establece con la pantalla. La economía de datos, que yo creo que es muy interesante que a ellos se les explique qué es la economía de datos, es decir, por qué el eje pacífico, China, esencialmente, Rusia, me parece pues, que es Corea del Norte también, ¿no? Están definiendo una nueva economía que, dicho de una manera no suave, nos va a joder la vida bastante, porque no se está contando ni se está atendiendo a lo que es la economía de datos. Y digo que nos va a joder la vida no solamente desde lo económico, sino que porque, como bien ella explica, cuando las veces que ha publicado, por ejemplo, en El País, os recomiendo que os acerquéis a los diferentes artículos que ella ha escrito sobre, como una gran defensora además de los valores democráticos, en esa alianza que tú siempre has dicho de Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero todo esto son términos y conceptos y asuntos que han ido apareciendo después del confinamiento y en la era de la pandemia, ¿no? En este nuevo tiempo definido por la pandemia, porque nuestra vida se ha vinculado más estrechamente con la pantalla, con aplicaciones, nuevas aplicaciones. Por ejemplo, el otro día lo hablaba con una serie de mujeres que por edad se acostumbraron a hacer deporte en el gimnasio y ahora recurren a las aplicaciones, ¿no? Que valen, pues pagas una mensualidad de 5 euros y hacen gimnasia desde casa, aislándose. No es lo mismo, sabéis que no es lo mismo hacer deporte en equipo o de manera colectiva que hacerlo sola. Entonces, nuestra vida se ha visto modificada desde que la pandemia, digamos, nos rompiera o abriera en dos el mundo que conocíamos. Pero como tú explicas las cosas mucho mejor que yo, quiero que empecemos. Ella es autora de un libro, iba a decir maravilloso, no es maravilloso, porque es muy estremecedor, pero que hay que leer, que se llama Error 404, Preparados para un mundo sin Internet. Entonces yo quiero empezar, para situar el punto de partida de la conversación, por favor, cualquier cosa que escuchéis, que queráis profundizar o analizar, cualquier duda, nos interrumpís e intervenís en la conversación, porque, insisto, esta conversación tiene mucho más sentido desde vuestra mirada y desde vuestras preocupaciones que desde la nuestra. Voy a empezar por el punto de partida. Primero, ¿en qué momento de la humanidad nos encontramos en relación con todo esto que estamos hablando, en relación con la pantalla, con los dispositivos móviles o con cualquier otro dispositivo? Y plantearte lo que tú cuentas aquí, es decir, ¿estamos preparados para un mundo sin Internet, para ese apagón que sabemos que en algún momento aparecerá por una cuestión física, entre otras cosas? No estamos preparados. Es una pregunta retórica. No sé si sabéis lo que es una pregunta retórica. Es una pregunta que no haces con la intención de que nadie la responda, porque la respuesta está clara. No estamos preparados para un mundo sin Internet, porque con la pregunta que hacías, ¿en qué momento de la humanidad nos encontramos en relación con las pantallas? Y diría más, bueno, con las pantallas y con la conectividad, es en el punto más álgido de dependencia de la red, de estar conectados y de esas pantallas. ¿Por qué? Y no solo como digo, de las pantallas, es que todo lo hemos conectado, no solamente el ordenador o el móvil, sino el teléfono, los anillos, la ropa, los electrodomésticos, todas las infraestructuras críticas que nos proveen de servicios básicos, los hospitales, la electricidad,
las empresas, las administraciones, las universidades, los supermercados, los bancos, absolutamente todo lo que os podáis imaginar está conectado, salvo muy poquitas cosas, y obviamente estamos en Andalucía y además cada vez más hablamos, por ejemplo, si pensamos en la agricultura, bueno, pues obviamente las frutas no están conectadas, pero un poco sí, porque estamos poniendo sensores en el campo conectados a internet para saber cómo está el suelo, para medir los minerales, para saber la lluvia, para el tiempo, para muchas cosas, ¿no? Cada vez estamos convirtiendo más todo en un ordenador conectado a internet, ¿no? Por tanto, todo depende de eso. Y probablemente nunca os habéis planteado que internet pueda fallar, ¿no? O sea, es como, bueno, es algo que ya casi damos por hecho como el agua que sale del grifo, ¿no? Pues hay wifi, hay internet, esto funciona, es una infraestructura muy potente, que nadie puede tirar abajo, pero no es así. Es una infraestructura mucho más vulnerable de lo que pensamos, porque internet nació hace unos años, unos cuantos, su uso masivo se extendió hace 30, se empezó a generalizar hace 30, y no nació para que lo usáramos todos nosotros, para comprar cosas, para comunicarnos. Nació como forma de compartir recursos entre investigadores. Como sabréis, pues nació en Estados Unidos y bueno, a partir de ahí, pues obviamente empezaron a entrar las empresas y a comercializar ese espacio que inicialmente ya digo que era para investigadores, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ha ido derivando en, como digo, esa comercialización de un espacio que nos ha traído muchos problemas, muchas comodidades también, pero a partir de esas comodidades, de tener todas estas herramientas tan útiles, ¿no? Para comunicarnos con la gente, para hacer los deberes, para trabajar, para cualquier cosa, para ver vídeos, para hacer contenido en directo, sobre todo, y me lo estoy dejando casi lo más importante, para acceder a la información, ¿no? Hablamos de la sociedad de la información, Internet nos abre la puerta y en eso es una herramienta maravillosa, aunque las dos caras de la moneda, ¿no? Por una parte, pues tenemos ahí acceso a cantidades ingentes de cultura, de información, de vídeos, de entretenimiento, de todo, pero por otra parte hay tantas cosas que es muy difícil filtrar qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo interesante, qué es lo que, en cuanto a información, pues qué es la información verídica, ¿no? Nos trae este problema también de la infoxicación, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Porque al haberse comercializado Internet, sobre todo ahora a través de esas grandes empresas que conocéis y seguro que habéis usado sus servicios, Google, ¿no? Pues con el buscador, que seguro que lo habéis usado 80 veces, con Gmail, con YouTube y con un montón de otras aplicaciones, Amazon, sobre todo como canal de venta online, pero no solamente eso, Amazon, aunque probablemente no lo sepáis, controla o digamos aloja en sus sistemas, en sus ordenadores, el 30% de todo el contenido mundial. O sea, ellos proporcionan lo que se llama computación en nube, que básicamente, aunque se llama en nube, no es nada que esté flotando y sea invisible, sino que son máquinas, un montón de ordenadores conectados que consumen un montón de electricidad y de recursos energéticos para almacenar todos esos datos que generamos en nuestra vida diaria, toda esa información, nuestros datos, pero también toda la información que creamos, ¿no? O sea, un montón de cosas, ¿no? Que se almacenan ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como estas empresas, cuando entraron a Internet, pues querían sacar dinero de alguna forma, decidieron que lo más fácil, y de hecho fue Google la que inauguró este modelo, pues era hacer lo que los medios de comunicación tradicional y muchas otras empresas ya hacían en el mundo físico, que era pues la publicidad, ingresos publicitarios. ¿Qué pasa? Pues que para aprovechar los beneficios de Internet, para maximizar y hacer más grandes esos ingresos publicitarios y obtener más dinero, pues pensaron que sería muy útil si tenían muchos datos nuestros de las personas para poder ofrecer a las empresas unas ventas más personalizadas, o sea, que pudieran encontrar a esos clientes que estaban buscando o necesitando sus productos o que tenían pues un rango de edad específico y unos intereses específicos y unas relaciones específicas, lo que fuera, para que pudieran querer sus productos, ¿no?
Y ahí es cuando empezó lo que se llama la economía del dato, ¿no? La economía del dato que se basa en la extracción de nuestra intimidad, de nuestros datos personales a través de todas esas actividades que realizamos a diario, ¿no? De comunicación en WhatsApp, en redes sociales, todo, cada vez que nos conectamos y vemos cosas y compartimos y hacemos me gusta y comentamos, cada vez que vemos vídeos, todo eso está rastreado y se almacena, y esas empresas no solo almacenan esa información, sino que se la venden a miles de otras empresas a diario, lo que buscamos online. Pero ¿cuál es el problema de eso? Diréis, ¿qué más me da? No tengo nada que ocultar, pero es que resulta que a través de toda esa información pueden saber, y otros, no solamente ellos, y pueden desvelar qué os preocupa, qué enfermedades tenéis, con quién os relacionáis, a quién veis, qué compráis, y seguro que no queréis que esas empresas sepan eso de vosotros o que otras personas a vuestro alrededor lo sepan, porque si hay piratas informáticos que acceden a esa información y la exponen públicamente, ya no solamente esas empresas van a comerciar con eso, sino que cualquier persona a vuestro alrededor puede saberlo también, lo pueden usar, de hecho lo usan, otro tipo de organizaciones, pues para por ejemplo, si tenéis un dispositivo, un móvil más caro, como un iPhone, pues lo usan para poneros los precios de los billetes de avión o de hotel más caros. Esto se hace constantemente. Si alguien en vuestra familia pues quiere pedir, solicitar un servicio, un seguro de hogar, de coche, de salud, o vosotros mismos, también usan la información que saben de vosotros, de dónde vivís, si es un barrio más humilde o menos humilde, de cómo os relacionáis, de qué dispositivos usáis, para ponerlos los seguros más caros o más baratos, o para perfilaros y decir, por ejemplo, en el ámbito policial se usan estos sistemas pues para saber si personas que viven en barrios más humildes pues ya se les asigna directamente un riesgo mayor de delinquir. O sea, ya digamos que podéis estar en el punto de mira policial solamente por vivir en determinado sitio o por relacionados con determinada gente. O si pues queréis acceder a determinados trabajos, hay ciertas ofertas de trabajo que no se os van a mostrar por lo mismo, porque saben a través de esos datos dónde vivís, con quién os relacionáis y directamente os van a descartar y vosotros no vais a tener acceso a esas oportunidades. Eso es todo consecuencia de esa llamada economía del dato que explota algo que hasta ahora pues había sido un derecho que no había sido vulnerado tan claramente porque es vuestra intimidad. O sea, al final es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, igual que no salimos desnudos a la calle, pero esta información que recogen de nosotros es como si estuviéramos desnudos en nuestras vidas digitales, como si estuviéramos desnudos en Internet, porque pueden verlo todo sobre nosotros, somos transparentes en las redes, ¿no? Entonces, bueno, eso también ha traído otra serie de problemas, porque la economía del dato, para que funcione bien, ¿qué tiene que hacer? Engancharnos, captar nuestra atención. Y para captar nuestra atención se usa lo que se llama la ciencia de la tecnología persuasiva. La ciencia de la tecnología persuasiva se basa en el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro y de cómo nosotros, como seres humanos, funcionamos antropológica y socialmente. Nosotros tenemos lo que se llama el sentido de pertenencia al grupo. Necesitamos sentir que somos parte de una comunidad, que tener interacciones con los demás, sentirnos valorados, sentirnos reconocidos o escuchados, ¿no? Todo ese conocimiento se usa para crear esas interacciones que tenemos en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Todos esos me gustas, comentarios, notificaciones se basan en ese funcionamiento, en ese conocimiento sobre cómo funcionamos y también, por ejemplo, lo que se llaman sesgos de nuestro cerebro de que no queremos sentir que nos perdemos algo, ¿no? Eso se llama miedo a perdernos algo o FOMO, ¿no? Pues por eso están las notificaciones ahí puestas. O cómo en nuestro cerebro, de forma subliminal, pues atiende más a colores oscuros. Pues se diseñan estas aplicaciones y cualquier web teniendo en cuenta cómo funciona nuestro cerebro, hacia dónde vamos a ir a hacer clic, cuando no quieren que
Por ejemplo, Amazon la han denunciado bastantes veces porque es muy difícil salirse de ahí. O sea, si tú estás suscrito al Prime, al servicio de streaming online de Amazon, es muy difícil desuscribirte, porque el proceso está diseñado de tal forma que tu cerebro se va a hacer clic en no me quiero desuscribir. Y en el siguiente paso, si sigues avanzando en el proceso y tu cerebro es capaz de continuar, siempre hay algún paso en el cual tú, sin darte cuenta, haces clic en cancelar. Y parece mentira, pero si lo probáis, es que pasa. O sea, es muy difícil realmente finalizar ese proceso y por eso les han denunciado. Y por muchos otros temas, ¿no? Entonces están utilizando todo ese conocimiento en nuestra contra para engancharnos, para hacernos drogadictos de Internet. Y bueno, con esto me quedo porque podría seguir hablando y no paro. Sí, voy a plantearte dos temas. El tema que ella estaba comentando de la economía de datos, es decir, al final de toda la información que cada una de nosotras y de nosotros generamos en nuestra cotidianidad, en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, en fin, o sea, todas las aplicaciones y diferentes redes que van surgiendo. TikTok, en fin, que además todo esto será obsoleto de aquí a un año, iba a decir 2 años, un año, ¿no? Pero esa información que nosotros estamos concediendo vuelve como un boomerang para limitarnos y condicionarnos desde, efectivamente, que digamos tengas mayor presión policial por el hecho de vivir en un barrio concreto, o algo que además estaba buscándolo y no lo encuentro, el tema de la enfermedad, los seguros médicos, por ejemplo, en Estados Unidos, que eso es escalofriante. España todavía, y digo todavía, ojalá seamos capaces de mantener la seguridad social, un sistema sanitario público tal como el que tenemos, con sus defectos, pero lo tenemos. Pero lo que está sucediendo con todos los datos que se recopilan en redes para utilizarlos a la hora de la contratación o de no coger en algunos hospitales, yo no sé si esto lo leí aquí o me lo contaste tú o lo he leído en algún sitio, que hay hospitales que ya no cogen a según qué pacientes por la cantidad de información que recopilan de ellos en redes sociales. Y eso es perder totalmente todas las conquistas sociales y todos los derechos que consideramos normales se pierden de un plumazo en este tipo de actitudes, y no nos lo cuentan porque no nos están contando esto. O sea, Claro. Esta información no nos la cuentan. Y nuestra generación todavía se mueve ante ciertos derechos, pero la de ellos, es decir, yo por lo menos tengo la sensación, sin ánimo de ser catastrofista o apocalíptica, que todos los derechos sociales y conquistas sociales que hemos reivindicado y peleado no van a tenerlos, en parte por toda esta información que las grandes corporaciones están manejando. Hay muchos derechos, claro, que efectivamente habíamos conquistado, y en el mundo digital los estamos perdiendo, o se están viendo vulnerados a diario sin consecuencias, ¿no? Para quienes lo están haciendo, para quienes nos están espiando, porque al final esto es espionaje, y no solamente las grandes empresas, también los gobiernos, como demostró Edward Snowden hace unos años. No sé si sabéis quién es Edward Snowden. Bueno, y Pegasus, que ya lo nombrabas claro, tú, sí, es sí. verdad. Bueno, sí, habéis escuchado las noticias, lo de Pegasus. ¿Os suena? ¿A alguien le suena Pegasus? Lo de los móviles, que parte del gobierno español había sido espiado, pues ella ya lo comentaba. Antes de que salieran las noticias hace poco, esto ya estaba puesto en el libro, porque ya se conocía que esto estaba pasando. Lo que pasa es que no era algo, o sea, se conocía entre los círculos en los que ya estamos metidos en este mundo, ¿no? Pero no era accesible al gran público, y por eso yo lo cuento en mi libro, ¿no? Bueno, pues hay herramientas diseñadas específicamente para espiarnos, que en este caso
Este software pues solamente está destinado a gobiernos y solamente se les vende cuando quieren, pues para protegerse con fines de contraterrorismo y crímenes y tal. Pero claro, la empresa puede estar vendiéndolo a terceros con otros fines y no nos enteramos, ¿no? Y han espiado pues a muchos políticos españoles o el propio gobierno, bueno, ha habido la polémica con el espionaje también a políticos catalanes. Cuando hubo las elecciones, ¿no? por el voto de la independencia o no de Cataluña. Pero como este software, hay muchos más, este es muy potente, ¿no? Y por eso se conoce y ha tenido este impacto. Pero hay muchos programas informáticos diseñados para espiarnos que además se instalan en nuestros móviles de forma silenciosa, sin que nos enteremos, o a través de enlaces en nuestros correos electrónicos, o a través de SMS, o a través de... probablemente hayáis recibido algún mensaje, ya sea un SMS o un email o lo que sea, intentando suplantar la identidad de algún servicio, ya sea Amazon, ya sea YouTube, ya sea alguna red social, cualquier cosa, diciendo o intentando que hagáis clic o intentando venderos algo, y en realidad no son ni Amazon ni la red social, es un pirata. Bueno, se les llama hackers, pero en realidad no son hackers, son crackers que intentan acceder a vuestra información, ¿no? O que intentan ver eso, información íntima o fotos para después extorsionaros y decir, si no queréis que esta información se haga pública o estas conversaciones privadas que habéis tenido con alguien se hagan públicas, tenéis que pagar dinero, o os usan a vosotros para intentar extorsionar a vuestros padres para que sean los que paguen para evitar hacer esas cosas, ¿no? Aparte de eso, ¿cómo se puede volver en vuestra contra cosas que hacéis en redes, que hacemos, ¿no? A todos se pueden volver en nuestra contra? Pues, por ejemplo, imágenes y fotos que compartimos, ya sea el día de mañana para buscar un trabajo, como para cosas más delicadas, como ir a juicio por una violación. Hay una chica que denunció una violación el año pasado. Al violador le metieron en la cárcel considerando que se había sido probado que él había violado, y unos meses después le sacaron de la cárcel porque el Tribunal Supremo consideró que a ese hombre se le había metido en la cárcel por un procedimiento defectuoso porque no habían admitido las fotos de Instagram de la chica como prueba en el juicio. Entonces, no es que el Tribunal Supremo, que es el máximo órgano a nivel judicial en España, no es que ellos dijeran este señor no ha violado a esta chica, no. Salió de la cárcel porque el procedimiento del juicio se había hecho mal y no habían admitido esas fotos de Instagram de la chica como prueba. ¿Y qué pasa? ¿Por qué eran relevantes esas fotos de Instagram? Pues porque la chica estaba posando de forma sexy, en ropa interior, y se consideraba que eso podría tener un impacto en la decisión final de si ese hombre la había violado o no, porque ella decía que después de la violación pues había tenido unas consecuencias psicológicas, también del tiempo que podría pasar en la cárcel según las consecuencias de la violación, pero resulta que si la chica estaba pasándolo tan mal, pues alguien podría cuestionar que por qué comparte esas imágenes sexys en Instagram unos días después, este tipo de cosas, ¿no? Yo veo constantemente a gente de mi familia y de mi entorno compartiendo fotos en bikini o de posados muy sexys, tal, que por desgracia nos perjudica más a las mujeres, porque si un hombre posa en bañador, pues no pasa nada, pero las mujeres se nos culpabiliza, ¿no? de provocar, porque socialmente todavía tenemos esta tara mental de que no es culpa del hombre, sino que es la mujer que está provocando. Entonces eso también está presente en el sistema judicial y eso es lo que pasó. Entonces, claro, cualquier cosa que hagamos al final va a poder usar en nuestra contra. Si tenéis algunos dispositivos en vuestra casa, el Alexa, el Amazon o el Google Home, estos están escuchando lo que decís. Entonces, a lo mejor el día de mañana hay un hacker que accede a esa información y dice, oye, si no quieres que revele las conversaciones que tienes en tu casa con tu madre o cuando hablas por teléfono con tus amigos y está el aparato presente, me pagas esto, lo que a mí me da la gana, ¿no? También en vuestros móviles tenéis el Siri o el de Google, que no sé cómo se llama, el asistente que, ok Google,
que Google responde porque os está escuchando. Entonces, esa información de Google que se está escuchando la puede estar grabando también. A veces sí, a veces no. Se hacen grabaciones aleatorias y esas grabaciones se almacenan en un sitio para que después los técnicos de Google aprendan a reconocer mejor lo que estáis diciendo, supuestamente para mejorar el servicio. Pero la consecuencia es que después hay otras personas que pueden acceder a esa información confidencial vuestra. Que es otro de los problemas en los que estamos metidos, pues por esta economía del dato, ¿no? Vamos a hablar ahora, bueno, ella bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentar o preguntar algo? Bueno, pues voy a seguir mientras. Ella en el libro va haciendo un recorrido por todo esto que está comentando muy pormenorizado, ¿no? En el cuarto, quinto capítulo, en el apartado de las tinieblas, ¿no? Que empieza de una manera muy oscura para terminar, que yo creo que es muy acertado, haciendo una serie de propuestas sobre cómo podemos convivir, porque al final no se trata de erradicar, que es el error, pensar que hay que erradicar toda la tecnología, sino que hay que convivir de una manera que aseguremos conquistas sociales, los derechos y cierto bienestar, ¿no? Y quitando el cierto con bienestar. Entonces, hay una parte en la que ella habla de adicción. Voy a leer un párrafo, sobre todo por ellos, ¿no? Por el público que tenemos. Dice: el uso frecuente de las redes sociales en la infancia se asocia a un peor bienestar y a una angustia psicológica, pero su uso poco frecuente también se vincula a un menor bienestar. Ello hace pensar que la participación de los menores en redes sociales puede ser un indicador de su participación social general, que es un factor importante para el bienestar. Más allá de las redes sociales, el uso excesivo de las pantallas por parte de niños y adolescentes se relaciona con una larga lista de efectos, entre ellos sueño deficiente y factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas de visión y reducción de la densidad ósea, síntomas depresivos y suicidas, comportamientos relacionados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, riesgo de comportamiento antisocial y una disminución del comportamiento prosocial, actitudes de deseos similares a la dependencia de sustancias o cambios estructurales del cerebro relacionados con el control cognitivo y la regulación emocional. Sí, que voy a comentar sobre esto. Hay muchos estudios que hablan sobre esto y además, bueno, no sé si lo visteis en las noticias en su día, hubo una persona que trabajaba en Facebook que desveló cómo la empresa tenía informes internos de cómo Instagram afecta sobre todo las adolescentes, no tanto los adolescentes, por el uso diferente que decía antes Cristina, ¿no? Que hacemos las mujeres y los hombres, cómo afecta ese uso a la salud mental de las jóvenes, también de los jóvenes, pero sobre todo mujeres, pues en términos de reforzar sentimientos de malestar con su cuerpo, conductas depresivas, problemas de relación con la comida, ¿no? Pues anorexia, bulimia, etcétera, etcétera. Y Facebook, como Meta ahora, sabe y sabía todo esto y no ha hecho nada al respecto. Ha seguido fomentando el uso de esta aplicación de la forma en la que funciona, porque o sea, la cuestión no es que tengamos que dejar de usar todas estas herramientas que son muy útiles y que nos hacen la vida más fácil y más cómoda, sino que estas herramientas están diseñadas con unos objetivos perversos de espiarnos y de engancharnos y de hacernos adictos. Entonces, lo que tenemos que hacer que cambie es que el diseño de estas herramientas, que son tan útiles, tenga como objetivo mejorar nuestra calidad de vida, no empeorarla para aumentar sus beneficios económicos, ¿no? Que esto es lo que está pasando ahora mismo y en eso es lo que estamos y de hecho, bueno, pues van saliendo nuevas normas que intentan un poco forzar ese camino, pero el problema está ahí. Y es verdad que la adicción a Internet, por ejemplo, existe desde hace mucho, desde 1995, pero con el móvil, la posibilidad de tener Internet en nuestro bolsillo todo el tiempo, se ha multiplicado no diría por 1000, sino por millones, ¿no?
con el añadido de todos estos diseños, ¿no? Persuasivos para hacernos estar ahí pendientes. Más otra cosa, y es que el móvil ya lo consideramos como una parte de nuestro cuerpo. O sea, se ha visto en muchos estudios que la sensación de salir de casa, habiéndonos dejado el móvil, nos genera una ansiedad que es equiparable a si en ese momento, pues no sé, tuviéramos un problema en la mano y no pudiéramos usar la mano, o sea, como si fuera un miembro de nuestro cuerpo, ¿no? Lo consideramos parte de nosotros, con lo cual ya no solamente es adicción a Internet, sino adicción al móvil. O sea, tenemos un doble factor ahí, ¿no? Y eso también se ha visto que en las clases, por ejemplo, solo la presencia del móvil ya nos distrae, ya nos hace dejar de prestar atención en lo que tenemos que prestar, como tú que estás ahora con el móvil y estás pensando en lo que sea que te está llamando, lo que estás escuchando, una nota de audio, lo que sea, ¿no? Nos distrae. Es un elemento de distracción que al final no estamos en lo que tenemos que estar, que es la explicación del profesor o los deberes o en mi caso, pues a los adultos también, que esto no es solamente cosa de vosotros. Cuando estamos trabajando y tenemos la presencia del móvil ahí constante y la notificación y el no sé qué, ya no estás concentrado en tu trabajo, sino en lo que está pasando ahí. No es solamente el hecho de que esté ahí, incluso aunque esté dado la vuelta, ya es como, voy a mirar a ver si tengo algo, a ver si me he perdido algo, ¿no? Entonces ya no haces lo que tienes que hacer. Voy a leer ahora el capítulo que a mí más me interesa, el más inquietante, que es el de promesas rotas y el que habla directamente de la misoginia de red y de cómo de la brecha digital se agrava por el tema de género. Voy a leer varios párrafos. Dices, la brecha digital se agrava, voy a leer desde un poco atrás. En el caso de España dice, más del 40% de la población española, a pesar de tener una buena conexión a Internet, carece de habilidades digitales básicas, a pesar de que la mayoría de los trabajos las requieren. La brecha digital se agrava por género. Es mayor en el caso de las mujeres. Edad, mayor entre la gente de edad más avanzada. Territorio, mayor en poblaciones más pequeñas. Nivel de renta, mayor para los más pobres. Y nivel de estudios, mayor para las personas con menos formación. El 60% de quienes superan los 80 años reconoce dificultades para comunicarse a través del móvil. Pero ya sabemos que la brecha digital afecta más a las mujeres que a los hombres, y ya mujer de zona rural y mayor está totalmente fuera del sistema, o sea, es totalmente fuera. Y después hablas de la discriminación Brogrammer, que es la unión de dos palabras. Dice, la falta de acceso a Internet explica en buena parte la brecha de género en las capacidades digitales y tecnológicas. La asequibilidad de la tecnología y la falta de habilidades relevantes en el uso de herramientas digitales son dos de las principales razones. Y más adelante aquí hablas de directamente la misoginia de red, que es por lo que te quiero preguntar. Es decir, además de este escenario, el machismo ha encontrado el mejor aliado posible en un siglo que prometía ser un siglo mucho más limpio y al final se ha convertido en un siglo totalmente despiadado para la mujer, ¿no? Sí, o sea, aquí hay dos cosas. Primero, hay mucha brecha digital por el tema de, falta de acceso, dinero, capacidades, pero luego para quienes sí, las mujeres, eminentemente, que sí están o estamos ahí, aunque esta discriminación no es solamente eso, sino, inmigrantes, personas que vienen de otros países, y si encima son mujeres, peor aún. Cuando ya sí estás ahí, tienes acceso y tienes capacidades, te enfrentas al otro tipo de discriminación o de brecha, que es el de la misoginia organizada, ¿no? Desde los comienzos, además de Internet, pues hay una cultura bastante machista de que aquel sitio era de los hombres, porque es verdad que Internet nació pues eminentemente de hombres, que son los que estaban trabajando como una intención bélica, directivos. Claro, no tanto, en realidad no, eso es un mito. Eso hay que desmitificarlo porque no es así. Pero nació en un entorno muy masculino. Entonces, desde el principio las mujeres no eran bienvenidas, ¿no? Porque al final, los hombres se juntan en su colegueo y no quieren abrir el chiringuito a otras personas. Obviamente, la apertura de Internet ha sido imparable y claro que las mujeres hemos accedido ahí, aunque en menor medida porque estamos menos presentes online, como ya ha mencionado Cristina, pero ese acceso sigue molestando, ¿no? Entonces, cuando empezamos a reivindicar nuestros derechos también en esa esfera,
o intentamos hacer avanzar las cosas, surgen movimientos organizados de hombres para boicotear la presencia de mujeres ahí. Por ejemplo, en el entorno de los videojuegos, ha habido muchísimos casos en los cuales han atacado con campañas de desprestigio a creadoras de videojuegos, campañas online, incluso desvelando imágenes íntimas, accediendo a sus sistemas, aliándose con piratas informáticos para acceder a su información privada, fotografías íntimas. Incluso se han creado fotografías falsas de supuestos desnudos de estas personas, y esto es una constante. Pero además no solamente eso, sino que cuando las mujeres que estamos en redes sociales y tenemos presencia online, se nos ataca mucho más por el mero hecho de ser mujeres. Es decir, si expresamos una opinión, se nos ataca más solo porque quien la ha dicho es una mujer. Y además se nos ataca por si somos guapas o feas, o tenemos el pelo de un color o la nariz de otra, cuando a los hombres se les ataca con argumentos, o no se les ataca, se los intenta cuestionar con argumentos, ¿no? Y de hecho está demostrado con datos, es decir, el colectivo más atacado, que más bullying, que más acoso y mensajes del odio recibe online son mujeres, y si ya nos vamos a mujeres lesbianas, pues mucho más. Después de las mujeres es el colectivo LGTB, ¿no? El colectivo inmigrante, y así, ¿no? Al final siempre son las personas más vulnerables las más afectadas por este tipo de problemas, y como digo, especialmente por estos movimientos organizados contra mujeres solo por el hecho de serlo. ¿Alguna pregunta o voy ya yo con la última? Está todo muy claro. ¿Seguro? Bueno, pues hablemos de la esperanza, ¿no? Que la planteas. O sea, tú haces una serie de propuestas al final del libro y hablas de algo que es muy bonito, que yo, esa expresión, te la escuché a ti por vez primera, que es la gobernanza pública, ¿no? Y si te parece, terminamos así para que, bueno, pues hemos hecho un recorrido un poco chungo para mostrar que esa convivencia de los derechos fundamentales del ser humano puede y debe convivir con la presencia de la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Claro, al final, o sea, estamos hablando de estas cosas que suenan tan feo, pero que el objetivo no es criminalizar estas herramientas, que son muy útiles y además que nos han ayudado muchísimo, tanto en lo que se llama el Procomún Digital, que son todos esos recursos que hay online a los que podemos acceder de forma libre y abierta y que son maravillosos, ¿no? Y que también nos han permitido, pues, en la pandemia acercarnos a nuestros seres queridos, acceder al entretenimiento, a nuestros amigos, a las clases, nos guste más o menos. Bueno, pues nos han permitido todas estas cosas y no debemos renunciar a ellas. Lo que pasa es que hasta ahora no ha habido, digamos, un sistema para gobernar estas tecnologías de forma correcta, de forma que las redunden en nuestro beneficio y no en nuestro perjuicio, ¿no? Por tanto, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, yo en el libro hablo más de muchos aspectos que los gobiernos deben hacer, pero hay cosas que vosotros y todos nosotros podemos hacer también, porque al final, como ciudadanos, tenemos mucho poder. Primero, el poder de decidir qué consumimos, qué plataformas usamos y qué plataformas no usamos, cuándo las usamos, para qué restricciones ponemos, qué dispositivos compramos o no, ¿no? Si a lo mejor de verdad necesitamos, yo qué sé, el Amazon o el Google Home para decirle que ponga la música muy cómodamente con la voz, ¿nos compensa eso? Pues a cambio de que nos estén escuchando todo el tiempo y violen nuestra privacidad, pues a mí, desde luego, no me compensa. O sea, yo jamás me compré un dispositivo de estos, ¿no? Que en lugar de usar una herramienta gratuita por ejemplo, FaceApp, no sé si la usasteis, esta aplicación que nos hacía o más jóvenes o más viejos. Esa aplicación se creó con el objetivo exclusivo de recopilar caras de mucha gente para después entrenar a sistemas tecnológicos o de usar esas caras para ponerlas en anuncios en cualquier otro sitio, y además, si la usasteis, disteis vuestro permiso a que hicieran lo que quisieran con vuestra cara. A cambio de simplemente hacer la gracia de, ay, ¿cómo voy a ser yo dentro de 50 años? ¡Pum! Se
se han quedado con tu cara y encima les has dado permiso para ellos, porque los términos y condiciones de las aplicaciones no los leemos nunca, porque están hechos para que no lo leamos. Que no es nuestra culpa, o sea, en parte es nuestra responsabilidad, pero no debería ser así, ¿no? Entonces, pensarlo 2 veces antes de descargar ciertas aplicaciones, sobre todo las gratuitas, ¿no? Yo entiendo que, claro, pues no hay dinero, pues, y encima las cosas se ponen de moda, pues venga, todos a descargarla, todos a usar TikTok, todos a tal. Y es difícil porque al final es una herramienta de socialización. Muchas veces el día siguiente cuando vas al ISTI, lo que estás comentando es el vídeo viral de TikTok. Y que tú quieres saber cómo ha sido ese vídeo y quieres ser parte de la conversación. Entonces es muy difícil salir de ahí. Por eso necesitamos también presionar a nuestros gobiernos para que cambien las cosas, para que no nos obliguen a hacer estas cosas, estas plataformas, ¿no? Y también tenemos mucho poder en eso. Solamente con que el 3,5% de la población se manifestara para pedir un cambio, está demostrado que el cambio sucede. Y esto está demostrado científicamente, con lo cual tenemos mucho más poder del que pensamos en este sentido. Y también para ciberprotegernos, o sea, desconfiar de esos mensajes que llegan de pues, cualquier servicio online que utilizamos, que hay veces que... Si alguien ha intentado acceder a tu cuenta, si no eres tú, haz clic aquí. Muchas veces esos mensajes son mentiras, lo que quieren es que hagas clic para acceder a tus datos, ¿no? Entonces, hay que mirar bien que realmente el email del que viene ese mensaje es un email de esa empresa, no es cualquier email raro. O que, bueno, sí, en ese caso sería eso, ¿no? Pero también hay muchos otros intentos cuando con los SMS, ¿no? Nos viene un SMS de alguien suplantando ser una empresa de envío o cualquier otra cosa, ¿no? Pues hay que tener mucho ojo crítico con ese tipo de cosas y también pensar, mucha gente a la que conocemos a través de redes, no sabemos quién hay al otro lado. A no ser que les veamos por videollamada, ¿no? Que entonces ya sabemos quién hay al otro lado, pero hay mucha gente que suplanta la identidad de personas de nuestra edad para, por ejemplo, extraer imágenes íntimas nuestras y después pedirnos dinero a cambio de no desvelarlas, o de vídeos, o de lo que sea, ¿no? Y bueno, y esto seguro que estáis, seguro que más de una persona aquí ha sufrido lo que es el bullying y el acoso por las redes y la difusión de alguna foto que le han hecho o algún vídeo que le han grabado sin su permiso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo tampoco quiero ir aquí de decir lo que tenéis que hacer, ¿no? Y además sois muy conscientes seguro de muchas cosas más que vuestros padres, probablemente que a lo mejor no conocen ni siquiera el funcionamiento de estas plataformas, ¿no? Entonces, en muchos casos sabéis más que ellos y sabéis cómo protegeros, pero si no lo sabéis, os recomiendo que aprendáis a hacerlo. Bueno, pues, última oportunidad, ¿alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por acompañarnos y un aplauso para este panel.